¿Sí? Sí. Ok. Miren, les envié por ahí ayer unos videos a través de Classroom referentes al tema de convolución. ¿Tuvieron oportunidad de verlos? Sí. ¿Sí? Bueno, más que nada en esos videos se ve lo que es la convolución y la demostración del teorema de convolución. Con la finalidad de que agilizáramos un poquito el tema de hoy y podamos alcanzar a verlo completo. La convolución, pues yo creo que es un concepto prácticamente nuevo para ustedes. Es un concepto de la teoría de funciones, es un concepto abstracto y se utiliza en algunas ramas de la física y de las matemáticas, como en probabilidad y estadística, en óptica, en acústica, electrónica, entre otras muchas aplicaciones que tiene. Y bueno, a nosotros aquí nos va a ayudar a encontrar la transformada de algunas funciones, por ejemplo, la transformada de la integral que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros vamos a trabajar como un operador matemático que va a asociar a dos funciones. La forma de denotar esta convolución, si estamos hablando de las funciones f y g, es f convolución g. No es producto. Es algo similar, por ejemplo, cuando vieron funciones compuestas, escribíamos f compuesta de g, y donde la variable de f tomaba el valor de la función g. Entonces teníamos funciones compuestas. Ahora vamos a ver la convolución entre f y g. Entonces, esta convolución se define, y ustedes ya vieron ahí en el video, como la integral de 0 a t de f de u por g evaluada en t menos u por diferencial de u. Aquí lo que hacemos es un cambio de variable para poder después sustituir los límites de la integral, que son de 0 a t. Entonces, así es como se define la convolución. Para que esta convolución se dé, la integral debe existir. Y las funciones f y g deben ser continuas por partes al menos. Si no son continuas en todo el intervalo de 0 a infinito, al menos deben ser continuas por partes. ¿Sí? Y entonces, de esta forma, vamos a definir la convolución. Y vamos a decir siempre que la integral exista. Este no es problema, ¿verdad? Porque es una integral definida. Entonces, ahí no pasa nada, nada más simple y sencillamente evaluamos la integral definida. En dos de los videos les puse algunos ejemplos de convolución. Vamos a hacer rápidamente aquí un ejemplo para aclarar dudas. No vamos a hacer las funciones que estaban ahí, vamos a tomar otra. Y bueno, también iban a las propiedades de la convolución, además de que la convolución cumple con todas las propiedades de linealidad, y ya hemos estado trabajando con transformadas. Dentro de esas propiedades ven que la convolución cumple con la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros encontramos a f convolución g, es exactamente lo mismo que g convolución f. ¿Sí? Entonces, el orden en que hagamos esta operación no va a cambiar. ¿En qué sí va a cambiar? En la forma en que las pongamos aquí. Aquí nosotros vamos a elegir cuál función es más sencilla y esa la vamos a tomar como g. ¿Por qué? Porque a g la vamos a evaluar en t menos 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si encontramos la convolución entre la función t, por ejemplo, y la función seno de t, en el video les mandé unos con 1 convolución 1, t convolución t, ¿qué otra era? Si no lo recuerdo, una con una función exponencial, algo así. Entonces vamos a hacer ahora una con una función trigonométrica. De acuerdo a la definición de convolución, esto que va a ser igual. Vean que este simbolito no es el de multiplicación, lo vamos a denotar con un asterisco. Entonces eso nos va a denotar que estamos hablando de la convolución entre estas dos funciones. Y la convolución entre estas dos funciones se define como la integral de 0 a t. Aquí vamos a tomar como f. Vamos a seguir exactamente esta misma
secuencia que tienen aquí las funciones. Entonces, fíjense, esta va a ser mi función f y esta va a ser la función g. Entonces, si hacemos la convolución entre f y g, entonces vamos a evaluar a f en u. Entonces, en lugar de t, vamos a poner u. Por seno, a g la vamos a evaluar en t menos u. Entonces, vamos a tener seno de t menos u por diferencial de u. Resolvemos esta integral. ¿Y cómo vamos a resolver esa integral? Por partes, ¿verdad? Tenemos a u y a una función de u. Cuando tenemos una función algebraica y una trigonométrica, ¿a quién tomamos como u? Que en este caso no vamos a usar u porque tenemos la variable u. Entonces vamos a usar, por ejemplo, la variable x igual a u. Dx va a ser igual a du. Y lo que resta va a ser diferencial de b. Entonces, diferencial de b va a ser igual a seno de t menos u por diferencial de u. Al integrar con respecto a u, la variable t va a ser constante. Entonces, ¿cuánto vale b? B va a ser la integral de seno de t menos u por diferencial de u. Y ahí nuevamente vamos a tomar la variable, porque la función seno, su variable es una función de u. Entonces, ahí aquí vamos a tomar como, vamos a ocupar otra vez la variable x. X va a ser igual a t menos u. Vamos a derivar con respecto a u. Entonces, dx va a ser igual a menos du. Tenemos el du, pero nos hace falta un signo menos. Entonces, v va a ser igual a la integral de seno, ponemos el menos aquí, entonces nos llevamos un menos afuera. Entonces la integral de seno es menos coseno, menos por menos, va a ser más. Entonces nos queda coseno de t menos u. Bien, entonces ya tenemos a x y a v, que es la fórmula de integración por partes sería x por v, o u por v, pero ahora cambiamos la variable. Entonces nos va a quedar u por coseno de t menos u, lo vamos a evaluar con límites de 0 a t, menos la integral de b, que es coseno de t menos u, por dx, que es du. Y los límites de integración son de 0 a t. Bien, entonces tenemos que, si evaluamos esta función con límites de 0 a t, integramos con respecto a la variable u. Entonces es a u a quien vamos a sustituir. Entonces tenemos t por coseno de t menos t, 0. Menos límite inferior, 0 por coseno de menos u, porque vamos a sustituir a u. 0 por coseno de t, 0. Menos. Ahora, vamos a integrar al coseno de t menos u. Entonces, es directa, ¿verdad? Es coseno de u. Nada más ya sabemos aquí que vamos a sustituir a x igual a t menos u. Por lo tanto, dx va a ser igual a menos du. Entonces, nos hace falta un signo menos. Si multiplicamos menos por este menos que tenemos aquí, va a ser más. La integral de coseno de t menos u es seno de t menos u, con límites de 0 a t. Entonces, esto es igual a t por coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Coseno de 0 es 1. Por t, nos queda t. Menos 0 es 0. Ahora, vamos a evaluar más seno. Evaluamos el límite superior. Entonces, el límite superior tenemos t menos t es 0. Seno de 0, ¿cuánto va a ser? Y luego, menos límite inferior, nos queda seno de t menos 0, nos queda seno de t. Entonces, esto es igual a t menos seno de t. Entonces, ahí ya tenemos la convolución entre f y g.
t convolución seno de t es igual a t menos seno de t. Si nosotros aquí quisiéramos encontrar la transformada, pues tendríamos que, si no vemos el teorema que ahorita vamos a ver más adelantito, que ya les envié el video, la demostración, si no quisiéramos aplicar ese teorema, tendríamos que hacer primero la convolución y después encontrar la transformada, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo al encontrar la transformada por medio del teorema, podemos llegar exactamente a la misma solución. Bueno, entonces aquí ya vimos t convolución seno de t. Si nosotros encontráramos a seno de t convolución t, vamos a llegar exactamente a este mismo resultado. Ahí en los videos, ustedes vieron que la convolución cumple con la propiedad conmutativa. Entonces, con toda la confianza del mundo, nosotros podemos ubicarnos donde nosotros o ubicar aquí las funciones como a nosotros mejor nos convenga. Fíjense, ¿qué pasa si la tomamos al revés? Voy a borrar esto de aquí. Si ahora hacemos seno de t, convolución t, entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a t. ¿Quién va a ser ahora f? Ahora esta va a ser mi función f y esta va a ser mi función g. Entonces, a f la vamos a evaluar en u. Entonces vamos a tener seno de u. Y luego a g la vamos a evaluar en t menos u. Entonces vamos a tener seno de u por t menos u, por diferencial de u. Entonces, como aquí t menos u es una función algebraica, nosotros podemos multiplicar y encontrar la integral de 0 a t de t por seno de u, diferencial de u, menos la integral de 0 a t de u por seno de u, diferencial de u. Ahí se nos va a separar en dos integrales. Entonces, si resolvemos estas integrales, voy a dejar aquí abajo nada más el resultado para que ahorita lo comparemos. Entonces, este resultado es de t convolución seno de t. Sí podemos borrar, ¿verdad? ¿Podemos borrar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí está el resultado. Entonces, ahora, si resolvemos esas integrales, vamos a tener, estamos integrando con respecto a la variable u, entonces t es constante, la llevamos fuera de la integral t. Por la integral de seno de u, ¿cuál es la integral de seno de u? Menos coseno. Menos coseno de u, entonces el menos nos lo llevamos una vez aquí, coseno de u, con límites de 0 a t, menos. Aquí sí, tenemos u y seno de u, pues vamos a integrar por partes. Entonces tenemos que x es igual a u, de x igual a du, y que v es igual a seno de u, diferencial de u. Por lo tanto, v va a ser igual a, la integral de seno es menos coseno de u. ¿De acuerdo? Entonces Sí. tenemos menos, vamos a ver, tenemos u por, nos queda menos u por coseno de u, porque v es menos coseno, por u nos queda menos u coseno de u, menos la integral de b, que es menos, pues menos por menos va a ser más, coseno de u por du, aquí va a ser de 0 a t, y esta la vamos a evaluar con límites de 0 a t. Entonces tenemos menos t, que multiplica a coseno de t, menos coseno de 0, que vale 1. De una vez vamos a sustituir el 1. Y luego tenemos menos por menos, más t por coseno de t, menos
0, porque tenemos límite inferior es 0, por coseno del 0 que vale 1 es menos 0. Y luego más la integral del coseno de t, ¿cuál es? Seno de t. Seno de t con límites de 0 a t. Seno de u, perdón. Seno de u, todavía no sustituimos. Entonces, tenemos aquí menos t por coseno de t, menos por menos, más t, y luego más t por coseno de t, menos 0, ya no lo voy a escribir, y luego más seno, evaluado en el límite superior, nos queda seno de t, menos seno de 0, que vale 0. Simplificamos, y menos t coseno de t más t coseno de t es 0. Y aquí nos va a quedar t más seno de t. A ver, por ahí tenemos un error en el signo. Y aquí está, miren, es menos por más. Este es menos. Aquí se me barrió este signo, es menos por menos, es más, y menos por más es menos. Entonces aquí es menos y este tendría que quedar más, en caso de que fuese un número diferente de 0. Entonces aquí nos queda t menos seno de t, porque debe ser exactamente igual. Entonces vean, seno de t, convolución t es igual a t menos seno de t, y t convolución seno de t es igual a t menos seno de t. Entonces no importa el orden en que hagamos la operación, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Bueno, entonces esa es la convolución. Ahora, vamos a ver el teorema de convolución para encontrar transformadas. ¿Podemos borrar? Sí. No, Sí. espere, maestra. ¿Perdón? No, ¿Todavía no? Ok, ustedes me dicen. No, Espere igual. poquito. Sí. Ya, maestra, bórrelo. ¿Ya? Ok. ¿Y se acuerdan que les comentaba que este es el que más les va a gustar? Por la transformada de G de T. No hemos visto o no vimos ningún teorema para encontrar la transformada del producto de dos funciones. Sin embargo, aquí
vemos que el resultado de la transformada de la convolución de entre f y g es igual al producto de sus transformadas. ¿Vieron el video donde se hace la demostración? Sí. ¿Sí? Entonces nos brincamos la demostración y lo tomamos tal cual como está. ¿O lo hacemos? Está muy larga la demostración, maestra. ¿Mande? Está muy larga. Está larga, pero sí la entendieron. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Seguros? no mucho, pero se acaba la reunión. Bueno, entonces no la vamos a saltar. Sí, y vamos a tomar este teorema tal cual como está, para que alcancemos a ver también al menos un ejemplo de transformada inversa. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos dos funciones, vamos a ver, ejemplo. Vamos a encontrar la transformada indicada. Vamos a ver, ¿cuál es la transformada de 1 convolución e a la que les gusta? A la 3t. A ver, es. ¿Cómo encontramos esa transformada? Entonces, de acuerdo al teorema, nos dice que es igual a la transformada de 1 por la transformada de e a la 3t. Por la transformada de e a la 3t. Y la transformada de 1 es 1 sobre S. 1 sobre s. Por la transformada de e a la 3t. ¿Cuál es la transformada de e a la 3t? 1 sobre S menos 3. Entonces va a ser por, aquí sí es una multiplicación, 1 entre s menos 3. Y entonces el resultado de esta transformada va a ser 1 entre s por s menos 3. Así de fácil. Ahora, que no queremos aplicar el teorema, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar la convolución entre 1 y e a la 3t y hallar después su transformada. Entonces, ¿cuál va a ser la convolución entre 1 convolución e a la 3t? ¿A quién nos conviene tomar aquí como f y a quién nos conviene tomar como g? A E a la 3T como F y a 1 como G. Y a 1 como g, ¿verdad? Entonces, haríamos la convolución entre e a la 3t, convolución 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a la integral de 0 a t de e a la 3u por 1. Si tenemos que g de t es igual a 1, entonces, ¿cuánto vale g de t menos u? Sigue valiendo 1, ¿verdad? Entonces, aquí sería por 1, diferencial de u. ¿Y cuál es la integral de e a la 3u, diferencial de u? 1 sobre 3 Un tercio. a 1/3 de E a la 3U. Sí. 1/3 por e a la 3u, con límites de 0 a t. Y entonces tenemos que es 1/3 por e a la 3t menos e a la 0 es 1. Y entonces ahora sí, ya tenemos ahí la función e a la 3t convolución 1. Ahora, si encontramos su transformada, vamos a encontrar la transformada de 1/3 por e a la 3t menos 1. ¿Cuál es la transformada de esta función? El 1/3 es constante. ¿Sí? Y luego tenemos la transformada de e a la 3t. ¿Cuál va a ser? 1 sobre S menos 3.
A ver, va a ser 1, el 1/3 multiplica todo, ¿verdad? Entonces 1 entre S menos 3, menos 1 1 sobre S. sobre S. Así, ¿verdad? Entonces, si hacemos la operación, 1 sobre 3, que multiplica, ¿cuál es el común denominador? 1 sobre S menos 3 por S. Entonces, este entre este nos queda S por 1, es S, menos este entre S, nos queda S menos 3. Y entonces va a ser menos S más 3. Entonces aquí tenemos S menos S, 0. 3 entre 3, 1. Y nos queda 1 sobre S menos 3 por S. ¿Sí? Y llegamos exactamente al mismo resultado que obtuvimos aquí. Entonces ya ustedes verán cuál es más fácil. Aplicar el teorema o encontrar primero la convolución. ¿Cómo ven? Pues mejor aplicamos el teorema, ¿no? Sí. Nada más separamos las Más funciones. fácil. Está mucho más fácil, exactamente. Todos estos teoremas para eso son, para encontrar más fácilmente la transformada. Si se termina el tiempo, nos volvemos a conectar como en las sesiones anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, entonces este teorema está muy sencillo. ¿Ya podemos borrar? No, espere, Ya, maestra. sí. A ver, terminen de anotar y ya, para empezar otro ejemplo. ¿Listo? ¿Ya podemos borrar? Ya. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, si queremos encontrar la transformada de 1 convolución t cuadrada, ¿qué tenemos que hacer? Separar las transformadas. Entonces va a ser la transformada de 1 por la transformada de t cuadrada. Y esto va a ser igual a, la transformada de 1 es 1 sobre Sobre s por la transformada de t cuadrada. 2 sobre S sobre cúbica. S cúbica. Ujú, muy bien. Entonces esto va a ser igual a 2 por 1. 2 2 s por s cúbica, S cuarto. s cuarta. Y listo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, no querramos multiplicar t cuadrada por t cúbica o 1 por t cuadrada, porque ya vimos que su transformada no es igual. Es t cuadrada convolución t cúbica. ¿Qué hacemos con esa? Lo mismo, ¿verdad? Entonces va a ser la transformada de t cuadrada por la transformada de t cúbica. Transformada de t cuadrada, dijimos que es 2 sobre s cúbica, y transformada de t cúbica va a ser
6 sobre t S. sobre s cuarto. 6 sobre S cuadrado. 2 por 6, 12 entre S cúbica por S cuarta, S séptima. S séptima. Exactamente. S séptima. Y ahí está la transformada de esa convolución entre dos funciones. Vamos a ver. Si tenemos E a la 2t por el seno hiperbólico de, ¿qué les gusta? Vamos a cambiar la variable para que no sea 2. Vamos a dejarle 3t. ¿Cómo encontramos esa transformada? Entonces esta va a ser igual a la transformada de E a la 2t por la transformada del seno hiperbólico de 3t. Así. Y bueno, la transformada de E a la 2t es 1 sobre s menos 2. sobre S menos 2. Y la transformada del seno hiperbólico de 3t Es 3 sobre s Es- cuadrada menos 9. 3 sobre S cuadrada menos 9. Muy bien. Y entonces vamos a tener 3 por 1. 3 entre S menos 2 por S cuadrada menos 9. Y listo. Ahora vean, ya vamos perfilándonos qué vamos a hacer en una transformada inversa. Por ejemplo, si les damos esta función y les decimos que encuentren su transformada inversa, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya estuvimos trabajando transformadas inversas de este tipo? Y ahora vamos a tener dos opciones. Una, hacerlo por fracciones parciales, o la otra es hacerlo por convolución. ¿Sí? Entonces ya tenemos más elementos para ir trabajando estas transformadas inversas. A ver, ¿y esta cómo la resolvemos? Aquí la transformada de, vamos a ponerle t cuadrada por e a la t por coseno de t. Por ejemplo, ¿qué hacemos para encontrar esta transformada? Separamos las 3 y sacamos Espérenme, cada una. vamos a poner convolución aquí, no, nada más así. T cuadrada convolución e a la t por coseno de t. Y si ponemos la convolución aquí, entonces sería, o estaríamos hablando de otra función diferente. Entonces ahí vamos a tener la transformada de t cuadrada por la transformada de e a la t coseno de t. Y la transformada de t cuadrada es 2 sobre s cúbica, ¿sí? Y la transformada de e a la t coseno de t, ¿cuál va a ser? Utiliza el primer teorema de traslación. Utilizamos